Dicen que cada país esconde historias que no aparecen en los libros, relatos que no se enseñan en la escuela, pero que sobreviven en susurros, advertencias y silencios incómodos. En Colombia, las leyendas urbanas no nacieron para entretener, nacieron para prevenir, para castigar, para explicar desapariciones, cuerpos encontrados en la selva o cuerpos que nunca regresaron. Hoy voy a contarte 5 de las leyendas más aterradoras de Colombia, no como cuentos, ni como mitos exagerados, sino como lo que realmente son, historias que la gente todavía evita mencionar cuando cae la noche. Pon mucha atención y comencemos. Empezamos con una de las más temidas. En las zonas rurales de Colombia, especialmente en regiones selváticas y montañosas, hay una advertencia que se repite desde hace generaciones. No está escrita en carteles, pero todo campesino, cazador o leñador la conoce. Nunca sigas a una mujer sola en el monte. Esta criatura es una mujer vampírica con una sola pierna terminada en una pezuña, que se transforma de una bella seductora en un monstruo sanguinario. Lo terrorífico es su método. Atrae a hombres solitarios en la selva con promesas de amor, para luego revelar su forma deformada, succionar su sangre y devorar sus entrañas, dejando solo huesos mutilados. Sus víctimas a menudo mueren gritando de horror al ver su verdadera apariencia, con ojos rojos y dientes afilados. La patasola no siempre se muestra como un monstruo. De hecho, casi nunca lo hace al principio. Quienes dicen haberla visto coinciden en algo inquietante. La primera vez que aparece, parece humana. Una mujer joven, hermosa, descalza, de cabello largo, con una voz suave que pide ayuda. Se propagó por cuentos de leñadores y mineros en las regiones amazónicas y andinas de Colombia, como Antioquia y el Putumayo. La leyenda de la patasola comenzó a tomar forma durante la época colonial, transmitida oralmente en zonas rurales donde las desapariciones eran frecuentes y difíciles de explicar. En los años 80 y 90, se popularizó en literatura y cine colombiano, como en novelas de terror, y se usa en campañas contra la deforestación, advirtiendo sobre peligros en la jungla. Testimonios reales circulan en redes sociales modernas. La patasola suele aparecer al atardecer o de noche, nunca de día. Se deja ver a la distancia, nunca cerca, siempre entre árboles, neblina o sombras. Llama al hombre con frases simples. ¿Me ayudas? Estoy perdida. Me lastimé la pierna. Y ahí está el detalle más perturbador. La mayoría no nota que le falta una pierna, porque la patasola es experta en ocultar su verdadera forma. Cuando camina, no se escucha un paso irregular, no hay tropiezos. Solo cuando la víctima se acerca demasiado, la ilusión se rompe. Cuando la patasola se revela ya es tarde. Su cuerpo cambia, su rostro se deforma, sus ojos se vuelven hundidos y brillantes, y sus colmillos aparecen. Entonces se ve la verdad. Solo tiene una pierna, fuerte, musculosa, terminada en una pezuña o muñón sangrante. Los relatos más antiguos dicen que en ese momento emite un grito imposible de describir, algo entre un alarido humano y el chillido de un animal salvaje. La patasola no mata rápido. Se dice que desorienta a sus víctimas, las hace caminar durante horas, las agota, las separa completamente de cualquier camino conocido. Algunos cuerpos fueron encontrados, sin sangre, con marcas de mordidas, otros mutilados, otros completamente intactos, pero muertos de miedo. Los ancianos dicen que se alimenta, no solo del cuerpo, sino del terror. Proviene de mitos indígenas amazónicos, como los de los Ticuna o Huitoto, donde representa el castigo por la infidelidad o la explotación de la naturaleza. Durante la colonia, se mezcló con creencias europeas sobre brujas, evolucionando en el siglo XIX con la expansión de la minería. Sobre su origen, existen varias versiones, pero la más repetida es esta. La patasola fue, en vida, una mujer que traicionó a su familia. Algunos dicen que fue infiel, otros que asesinó a su esposo.
También se dice que su esposo la encontró siendo infiel y con un machete mató a su amante, y ella intentó huir. Pero el esposo logró alcanzarla y de un corte fuerte le soltó una pierna. El esposo se fue con sus hijos y al irse prendió de fuego su casa. Ella murió ahí. Pero después de un tiempo revive en forma de espectro a cobrar venganza, solo con una pierna. Si la patasola pertenece a la selva y a los caminos olvidados, la muelona pertenece a las ciudades. No vive en montes lejanos, no necesita aislamiento. Ella camina donde hay bares, cantinas, calles empedradas, fiestas, y hombres que creen que nada malo puede pasarles. Los primeros relatos sobre la muelona aparecieron en pueblos antiguos de Colombia, especialmente en zonas donde la vida nocturna siempre fue intensa. No se hablaba de un monstruo, se hablaba de una mujer demasiado perfecta, hermosa, elegante, de sonrisa amplia, tan amplia que la gente empezó a notarlo. Hombres desaparecían después de salir con ella, otros aparecían horas más tarde, golpeados, desorientados, incapaces de explicar qué había ocurrido. La muelona aparece siempre de noche, nunca de madrugada profunda, nunca a plena luz. Prefiere calles coloniales, plazas poco iluminadas, afueras de bares, caminos de regreso a casa. Se acerca sin miedo, no seduce con el cuerpo, ella seduce con la mirada. Habla poco y sonríe mucho, y cuando sonríe, sus dientes son lo primero que se nota. Los testigos describen sus dientes como demasiado grande, blancos y demasiado juntos. No hay encías visibles ni hay imperfecciones. Es una sonrisa antinatural. Algunos dicen que en ese momento sienten un nudo en el estómago, mareo, una mezcla de atracción y miedo. Ese es el instante clave. Si el hombre se va, ella desaparece. La muelona no ataca en público, nunca. Se acerca, conversa, camina al lado de su víctima. La lleva a un lugar oscuro, un callejón, un descampado o una casa abandonada. Y ahí muestra lo que realmente es. Su mandíbula se abre más de lo humano. Sus dientes se alargan y muerde. No siempre mata. Algunos hombres sobreviven, pero con el rostro desfigurado, con marcas profundas o con traumas que nunca superan. Otros simplemente desaparecen. La versión más antigua dice que la muelona fue una mujer castigada brutalmente por inmoral. En épocas coloniales, se creía que ciertas mujeres tentaban a los hombres y debían ser castigadas. Según el relato, le arrancaron los dientes, la desfiguraron y la dejaron morir. Pero el odio no murió con ella. Regresó. En Colombia, todavía hay quienes aseguran haberla visto y dicen algo inquietante, que la muelona no busca a cualquiera, busca a quienes se sienten seguros, a quienes creen que la noche les pertenece. Así que si una noche, una mujer te sonríe demasiado y sientes que algo no está bien, confía en eso. Ahora entramos a un terreno más aterrador, más profundo y más peligroso. Aquí no hay calles ni selva cerrada. Aquí el terror viene del agua. En Colombia los ríos no solo transportan agua, también transportan historias y muchos secretos. Y ninguno es tan temido como el río Magdalena, porque allí desde mucho antes de la conquista se habla de una presencia que nunca abandonó el agua, el Moán. Este personaje es el más legendario, conocido y respetado en el Tolima. Se puede decir que es el personaje más importante en la mitología tolimense. Se le llama, también, el Poira. Es un ser de forma humana, con la cara quemada por el sol, de cabello largo, ojos penetrantes y picarescos. La gente dice que es un gran perseguidor de mujeres. El Poira es el moján travieso y enamorado. Les roba la tranquilidad a las jóvenes, las idiotiza, las emboba y las atrae hacia él con artificios. Sus hazañas son muy conocidas y, hasta hace poco tiempo, no se podía poner en duda su existencia ante las versiones de los campesinos.
Los relatos del Moján son anteriores a la llegada de los españoles. Las comunidades indígenas ya hablaban de un ser del río, una entidad que protegía ciertos lugares y castigaba a quienes no respetaban sus reglas. Cuando llegaron los colonizadores, las historias no desaparecieron, se intensificaron, pescadores que no regresaban, canoas encontradas a la deriva, redes rotas, como si algo las hubiera destrozado desde adentro, y una frase que se repite hasta hoy entre los ribereños. El río estaba tranquilo, eso es lo que más miedo da. El Moán no siempre se deja ver. Cuando lo hace adopta una forma inquietantemente humana. Hombre robusto, cabello largo y enredado, barba espesa, ojos oscuros, profundos. Suele aparecer sentado sobre una roca, peinándose o fumando, y otras veces observando en silencio. El Moán atrae a los hombres con desafío, a las mujeres con encantamiento, y a los pescadores con abundancia. Cuando alguien desaparece por causa del Moján, no hay lucha ni rastros de algo extraño. Es como si la persona se hubiera ido por voluntad propia. Algunos cuerpos aparecen días después, río abajo, otros nunca. Los sobrevivientes, muy pocos, cuentan que sintieron una fuerza imposible de explicar bajo el agua, manos que los sujetan fuertes, y una risa grave, distorsionada. Para los pueblos originarios, el Moján era un guardián, un espíritu del agua que castigaba la ambición, la pesca excesiva y la falta de respeto. Con el tiempo y la violencia de la colonización, la figura se volvió más oscura. Algunos dicen que es un chamán maldito o un espíritu ancestral corrompido incluso, una entidad que se alimenta del caos humano. El Moján no está solo. En Escocia, el kelpie atrae personas al agua. En Brasil, el boto seduce desde los ríos. Y en Japón, los kappa castigan a quienes entran al agua. Todas estas leyendas comparten algo aterrador: el agua como trampa, el reflejo como engaño, la profundidad como final. La leyenda de la Candileja es un relato basado en la tradición oral campesina. La candileja es representada como una figura ardiente de 3 bolas de fuego, con brazos como tentáculos resplandecientes de un rojo candela que produce un escandaloso ruido a medida que se acerca. Esta luz persigue a borrachos, infieles y a padres de familia irresponsables y blandengues, aunque también asusta a los viajeros que recorren los caminos solitarios durante la madrugada. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años había una rica anciana que tenía 2 nietos a quienes consentía demasiado y les toleraba hasta las más extrañas ocurrencias, groserías y desenfrenos. Eran dueños y amos de la casa y no paraban de brincar durante todo el día destrozando todo. Sin el más mínimo respeto, los pequeños bribones planeaban acciones que ponían en riesgo la humanidad de la anciana. La hora de la comida era un desastre, y así pasaban los días sin que ella pusiera un remedio a la situación. Las infantiles ocurrencias llegaron hasta exigirle a la viejita que hiciera el papel de caballo de carga para ensillarla y luego montarla entre los dos. La abuela accedió para la felicidad de sus 2 nietos, quienes anduvieron por toda la casa como sobre el más manso caballo. Cuando murió la anciana, San Pedro la regañó por la falta de rigidez en la educación de sus 2 nietos y la condenó a purgar sus penas en este mundo entre 3 llamaradas de candela que significan el cuerpo de la anciana y el de los 2 nietos. En su peregrinar acompaña a los jinetes en la noche, sentándose en la grupa del caballo dándoles un terrible susto al jinete y al animal. Y como a casi todos los espantos le fascina amargarle la noche a los borrachos, que caen casi desmayados por el terror. Con su amor de abuela guía también a los niños perdidos en la noche, para que encuentren el camino hasta su casa. La candileja se indigna al ver cómo personas crueles y despiadadas se benefician de la explotación del trabajo de los niños, quitándoles su derecho a estudiar y llevar una vida digna. A esas personas los ataca sin piedad, haciéndolos caer por el pánico producido. La candileja tiene paralelos inquietantes: los fuegos fatuos en Europa, el Will o' the Wisp en Inglaterra y las luces malas del Cono Sur.
Es como si distintas culturas hubieran visto la misma cosa y la hubieran nombrado diferente. Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en la costa caribeña, específicamente en el río Magdalena. No quería ser descubierto y reprendido, por lo que decidió visitar a un brujo de la zona, quien le preparó una pócima que lo convertiría en caimán. Así podría esconderse bajo el río y continuar espiando a las mujeres. El mismo brujo le dio una pócima extra que le permitiría regresar al estado de humano cuando el pescador quisiera. Antes que caimán, Saúl Montenegro fue un pescador casi analfabeto con una merecidísima fama de mujeriego, pues en su lista figuran más de 20 damas que vivieron con él. En las fiestas de la patrona de Plato, la Virgen de la Inmaculada Concepción, celebradas del 8 al 15 de diciembre, Montenegro se lucía manteando toros en las corridas, con la misma valentía con que cazaba caimanes cogiéndolos por la mandíbula para, finalmente, desnucarlos. Saúl Montenegro creía en supersticiones tales como que los huevos de caimán aumentaban el tamaño de sus genitales. Su mayor fascinación era ver a escondidas las partes íntimas de las jovencitas que se bañaban en el caño de las mujeres del río Magdalena, pero debía hacerlo a escondidas por la prohibición de la ley a los hombres en visitar ese lugar. Y fue con el propósito de moverse entre ellas a sus anchas, y sin que el diente de oro que tenía lo delatase con su brillo, cuando se escondía entre los arbustos, que el pescador deseó convertirse en caimán. Viajó a La Guajira, en donde un piache o chamán le preparó un bebedizo mágico, que echó en 2 botellas, el líquido rojo para convertirse en caimán, y el líquido blanco para que lo volviera a su estado normal. Un amigo de tragos fue su cómplice, y siempre estuvo atento para rociarle el líquido blanco, que lo convertía de nuevo en ser humano. Un día su amigo no lo pudo acompañar, por cual invitó a otro, quien se asustó cuando vio emerger al pescador Saúl en forma de caimán. Del susto dejó soltar la botella con el líquido blanco sobre las piedras. Sin embargo, unas pocas gotas cayeron sobre la cara, haciéndole recuperar únicamente la cabeza, por lo cual el resto del cuerpo quedó convertido para siempre en caimán. Con la cabeza de hombre y el cuerpo de caimán, el pescador Saúl se convirtió en el más macabro terror para las mujeres del Plato, que no volvieron a bañarse en el río, por el temor de encontrarse con el hombre caimán. Por ello, para llegar a alcanzar de nuevo la tranquilidad del pueblo del Plato, los pescadores se propusieron cazarlo en los pantanos o pescarlo en el río Magdalena. La única persona que sabía la tragedia era su madre, quien le colocaba alimentos en determinados lugares y en algunas ocasiones hablaba con él, quien le pidió insistentemente que buscara al indio piache o brujo en la Alta Guajira para que de nuevo le preparara la botella del líquido blanco. Ella fue al lugar indicado, pero con gran sorpresa tuvo conocimientos de la muerte del brujo piache, y a pesar de sus contactos con otros piaches, ninguno pudo hacer el líquido blanco.